Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Muy contentos otra vez de la oportunidad que Dios nos concede para meditar en su santa palabra. Hemos estado meditando en un tema general, una serie de 2 reuniones. El tema general, conozcamos al Mesías prometido. Y en nuestra reunión anterior pudimos considerar el tema, Jesús es el Mesías prometido. Para esta oportunidad nuestro tema es Jesús anunciado como grande e Hijo del Altísimo. Vamos a ir para eso al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, y leer allí los versos 30 al 33. Lucas capítulo 1, versos 30 al 33. Dice la palabra así: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito tu nombre, grande, santo, tu nombre eterno. Te damos gracias por este hermoso momento que hemos disfrutado en la alabanza, los cantos, el saludarnos en plena comunión unos con otros, como muestra de nuestra comunión contigo. Queremos, como siempre, venir delante de ti para pedir perdón por toda falta, todo pecado, todo aquello que de nuestra vida no es grato a tus ojos. Y así, perdonados, queremos pedir dirección de tu Espíritu Santo para recibir esta palabra con todas las exhortaciones que ella conlleva, para que nuestra vida esté sujeta siempre en tu voluntad, haciendo lo bueno, agradándote en todo y gozándonos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús anunciado como grande e Hijo del Altísimo. Vamos esta oportunidad a observar según la Biblia qué es lo grande de este nombre, qué es lo grande de la persona de Cristo. Ahora, yo creo que estamos bien claros que el mundo está lleno de grandes. Y cuando decimos grandes, estamos hablando de grandes de todo tamaño. Medio grandes, más grandes, un poco grandes. Yo creo que aún en medio de nosotros hay grandes. ¿Cómo nos miran los pequeños, los niños? Mi papá es grande. Mi papá, cuando yo sea grande, quiero ser como papá, inteligente. Quiero ser como mamá, trabajadora, etcétera, etcétera. Nos admiran, y quienes nos admiran más dicen más grande todavía. Es más grande que el otro, que la otra. En la historia del mundo hay grandes de todo tamaño. Y en las naciones hay próceres, hay líderes, hay héroes de toda clase, en todas las áreas de la vida. El deporte, el arte, la política, grandes. Ahora, lo que la Biblia nos dice acerca del Señor Jesús es que Él es lo más grande. ¿Sabe que hay un libro? Toda la Biblia habla de Dios como grande y del Señor Jesús como Hijo de Dios como grande, y del Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros, en nosotros, como lo más grande que recibimos de Dios, porque Él vive en nosotros. Ahora, el libro de la Biblia que se especializa en enseñarnos la grandeza de Dios es Hebreos, la carta a los Hebreos. Porque viene Hebreos y viene diciendo, bueno, en resumen, si Abraham es grande, Jesucristo es más. Si Moisés fue grande, Jesucristo es más. Y así comienza a nombrar uno por uno y decir, nadie es más grande que el Señor Jesucristo.
De esto se trata. El ángel dijo a María: este hijo tuyo será grande. Este será grande, lo leímos en el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Hijo de Dios, Dios es altísimo. Cuando pensamos en altísimo, probablemente pensemos que es que está en el cielo, físicamente. Y el cielo está ahí arriba, alto. Pero es mucho más que eso. Cuando dice que Dios, el Padre de Jesús, Jesús encarnado, Hijo de Dios, por tanto Dios es el Padre, y pensamos que Dios es el Altísimo, no está hablando de la palabra altísimo que nos lleva a pensar en una posición geográfica. Hay que ver hacia arriba para verlo. No, altísimo en su dimensión de persona, altísimo en su grandeza de pensamiento, de voluntad, grandísimo en su carácter. Pero vamos a centrarnos en el Hijo, que dice: este que nacerá, le dice el ángel a María, será grande. Su grandeza no se mide solo por sus extraordinarias manifestaciones en el mundo, sino por su origen. Jesús es grande por su origen, quiere decir por de dónde viene. Dice la Biblia que es el Hijo del Altísimo. En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 23, siempre hablando del Señor Jesucristo en su nacimiento, la Biblia dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo no es otro Dios, ni es como Dios, ni es delegado de Dios, ni es embajador de Dios, ni es representante de Dios. ¿Qué es Jesucristo entonces? Es Dios, Dios mismo, hecho carne, hecho hombre, como única forma para vivir entre nosotros. Qué bueno, hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña precisamente esto, que no tenemos como Dios a alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino a alguien que nos entiende, porque padeció como nosotros. El Señor Jesucristo es Dios encarnado, que una vez hecho hombre, también tuvo sed como muchos de nosotros tenemos, y tenemos que correr a buscar agua. ¿Jesús alguna vez tuvo sed? Bueno, en la primera parte hicimos memoria de cuando el Señor Jesús le pidió a la mujer samaritana: dame de beber, porque tenía sed. ¿Tenía hambre? Seguramente. ¿Tenía sueño? La Biblia nos enseña que se cansaba. ¿Tenía necesidad de trabajar? Sí, no por un salario, sino por la salvación de nuestras almas. Empeñó muchas horas de su vida, noche y día, trabajando, haciendo la obra que el Padre le había mandado hacer, para lograr con toda plenitud su máximo propósito de darnos salvación por su gracia. La Biblia nos enseña que dice que su nombre es Emmanuel, un título referido a su origen divino. Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Si Él es Dios, entonces es eterno. Sí, tuvo un principio humano como todos nosotros. Todos tenemos una fecha de nacimiento que es la que recordamos en nuestros cumpleaños, ¿no? Ese es el momento en que vinimos a este mundo. Así inició nuestra vida, ya cuando abrimos nuestros ojos al mundo. Y el Señor Jesús abrió sus ojos al mundo como un bebé. Ese es el momento en que vino. Todos sabemos cuando celebramos la Navidad, 25 de diciembre, porque 24 es la Nochebuena. La Navidad en términos tradicionales es el 25. Ahora, estamos bien claros que no sabemos cuándo nació, porque esa es una fecha creada por las culturas humanas. Pudo haber sido en abril, pudo haber sido en noviembre, pudo haber sido en cualquier fecha. Aquí el punto es
que no importa en qué día del calendario vino, lo que sí es importante es que vino y nació como un niño. Y eso es lo que recordamos para glorificar a Dios, porque el nacimiento de Jesús es el comienzo de la manifestación de su mayor gracia por nosotros. Nació un niño que vino a dar su vida para salvarnos. Por eso lo celebramos y por otras muchas razones. Entonces el Señor Jesús nació como niño, como hombre, pero Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora hay que recordar una cosa. Cuando el Señor Jesús les dice a los que le estaban escuchando: antes de que Abraham naciera, yo soy, no olvidemos que Abraham vivió en este mundo muchos siglos antes que Cristo. ¿Cómo es que antes que Abraham naciera, Él ya existía? Sí, porque no está hablando de su dimensión humana. Él nació mucho tiempo después en la carne, pero es Dios desde la eternidad. Antes que Abraham, antes que cualquier otro, antes que Adán, yo soy. Pero también el Señor Jesús es grande por su palabra. Es grande por su origen, Él es Dios, pero también es grande por su palabra. Y qué bueno pensar, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de su palabra hablamos de las Escrituras. Esa Biblia que usted tiene en su mano hoy. Toda la palabra de Dios está centrada en el Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por muchos nombres de grandes, hombres y mujeres grandes, que se mencionan en las Escrituras, el nombre central de la Biblia siempre será Jesucristo. Bueno, en la reunión pasada estuvimos hablando precisamente de cómo fue que Dios presentó a Adán y Eva y a todos nosotros la primera mención del plan redentor. Estoy recordando lo que dijimos en la reunión pasada, hace 8 días, el domingo pasado. Y es cuando Dios juzgó a Satanás cuando tentó a Eva para comer del fruto prohibido en el Edén. ¿Recuerdan? Ya, el hijo de la mujer te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Hablamos abundantemente de esto en el tema pasado. Así que esa era una mención primera de la obra que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer como Mesías. Y eso es importante reconocerlo, recordarlo, porque así comienza la Biblia a presentarnos al Mesías, el Señor Jesucristo. Y eso es en Génesis. Ahora pasamos toda la Biblia y todas las profecías del Antiguo Testamento se centran en la venida de un rey, el Mesías, para morir por los pecadores y también para venir después, que eso falta por realizarse, para venir a reinar en este mundo cuando venga a establecer el reino milenial. Toda la Biblia está centrada en la persona de Jesucristo. Por eso es que la palabra es grande, por la persona de Cristo. Él es grande por su palabra. Cuando enseñaba la verdad de Dios, lo hacía de tal manera que su palabra impactaba a todos los que le rodeaban. Así lo sigue testificando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versos 28 y 29. Dice así la Biblia, Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, quiere decir de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Sí. El Señor Jesús predicaba la palabra sin temor, predicaba la palabra con toda claridad, porque la predicaba con autoridad, porque Él es el hacedor de la palabra.
Él es el origen de la palabra. El Señor no predicaba una palabra fuera de sí, es sobre sí mismo. Él es el origen de la palabra, Él es el origen de la doctrina, Él es el origen del evangelio, Él es el origen de todo lo creado. Por eso es grande, por su palabra. Les enseñaba como quien tiene autoridad, y yo creo que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender ahora. Muchas veces nosotros tenemos el temor de hablar de esta palabra. La palabra de quien predicamos, esta no es cuando usted predica de Cristo a otra persona. Ahora yo espero que usted lo haga. Todo creyente ha sido llamado por el Señor para hablar de su palabra. Esto no está referido solo al que predica detrás de un púlpito, o solo al que está preparado por allí en algún curso, fue al seminario, fue al instituto. Qué bueno, porque así nos preparamos más. Pero eso no quiere decir que los demás están desautorizados para hablar. Una de las cosas más importantes que estudiamos en las Escrituras acerca de lo que llamamos la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Usted cree que eso es para el pastor? ¿Para el evangelista? ¿Para el diácono? Para todo aquel que cree. Es para usted también. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Es para solo los líderes? ¿Solo para el que estudió? No, para eso estamos, por ejemplo, ahora recibiendo esta palabra para que usted la transmita a otros. Tenemos que predicar la palabra con la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado para predicarla, porque la autoridad es Él y viene de Él para nosotros. Hemos sido investidos de su Espíritu para que hablemos de su palabra con autoridad. Y yo quiero recordarles que también en los últimos días hemos estado haciendo énfasis acerca de cuando los discípulos no entendían esto y el Señor Jesús predicaba la rectitud acerca de la necesidad de arrepentirse y de acogerse a su gracia creyendo en Él, y la gente empezó a irse porque ese mensaje, oiga, cada vez que nosotros predicamos la verdad incomoda, porque la única manera de arrepentirse de sus pecados es reconociendo que somos pecadores, que los borrachos están en pecado, que el adúltero está en pecado, que el ladrón está en pecado, que el mentiroso está en pecado. Mire, esa palabra es muy ofensiva, porque, bueno, si soy mentiroso, la reprensión contra la mentira no la voy a recibir bien. Si soy un borracho y por tal condición de borracho tengo un hogar deshecho, un matrimonio a punto de quebrar, esa palabra me ofende, porque toda palabra que habla de la verdad es ofensiva a quien no la puede soportar. Y la gente, cuando recibió el mensaje de Jesús, la gente se fue yendo. Y los discípulos estaban preocupados. Todos sabemos esto. Muchas veces hemos hablado de esto. Y los discípulos empezaron a preocuparse y decirle, Señor, espérate, mira. Señor, estoy parafraseando, por supuesto. Y empezaron a decirle, Señor, parece que esa palabra que tú predicas es como muy dura. ¿No te parece que es mejor como suavizarla y hablar del amor? Todos nos amamos, no importa lo feo que seamos y lo malo que hagamos. Todos nos amamos, Dios es bueno. Cambia tu mensaje, Señor. Y le dice el Señor, esta palabra también les asusta a ustedes. Oigan, y ustedes también no quisieran irse. Qué duro, ¿no? Qué extraño que el Señor, en vez de sumar, está como corriendo a la gente. No está corriendo, está hablando de la verdad, hermanos. Y la verdad se habla con autoridad. Y cuando la verdad se habla con autoridad y la gente está dispuesta a recibirla, a pesar de que no sea una palabra agradable, entonces es cuando viene el cambio en tu vida. Y aquello que no podías soportar, cuando recibes la palabra y eres salvo por la gracia de Cristo, tu vida es transformada de modo tal que esa palabra se vuelve dulce a tu oído y a tu paladar. Amén, hermanos. Parece que es muy dura la palabra hoy, ¿eh? Tenemos que aprender a gozarnos en esta palabra. La palabra del Señor es dulce a nuestros sentidos, a nuestra mente,
toda vez que nos humillamos en su presencia y la recibimos precisamente con todo sentido de humillación y de humildad, el Señor nos habla con toda autoridad. Él es grande por su palabra y también es grande por sus hechos. Hermanos, pudimos haber empezado esta mañana hablando de los hechos, que son grandes, milagros y cuantas cosas más, pero los hechos no son lo más importante. Los hechos de Dios muestran su grandeza, pero antes de sus hechos ya Él es grande. Él es grande antes de hacer. Él es grande, haga o no haga. Él es Dios siempre. Fíjese bien que cuando nosotros tenemos alguna necesidad, Señor, estoy enfermo y el médico dice que esto no tiene cura, y rogamos al Señor, Señor, tú puedes. Ahora yo pregunto, ¿puede o no puede? Amén, Él puede. Pero si no es la voluntad de hacerlo, Él es soberano. Y Él no va a dejar de ser Dios solo porque no actúe como nosotros queremos. ¿Comprende? Hace muchos años, una hermana vino muy preocupada. Pastor, yo quiero que ore por mi mamita. Está muy grave. Bueno, sí, claro, vamos a orar. Y empezamos a orar, toda la iglesia orando por la hermanita. A la semana la hermanita partió de este mundo, se fue. Y como confiamos siempre, se fue con el Señor. Y la hermana vino muy enojada con Dios. Pastor, yo no sé qué pensar delante de Dios. ¿Por qué, hermana? Usted sabe que oramos y nos humillamos delante de Dios y clamamos que manifestara su poder. Y el Señor no actuó, se la llevó. Y entonces la primera cosa que se me ocurrió fue preguntarle a la hermana, hermana, ¿qué edad tenía su mamita? 96. Gloria al Señor. Vivió. ¿No le parece? Hermanos, Dios es soberano y Él puede sanar al que tiene 100 y no sanar al que tiene 18, porque Él es soberano y en medio de todo solo Él es grande. Tenemos que gozarnos de que Él es grande. Él es grande en sus hechos, haga o no haga, nos bendiga o no nos bendiga, nos guste o no nos guste, aunque nos molestemos con Él, que no deberíamos hacerlo nunca, porque Él es Dios y debemos someternos a sus designios. Pero por si alguno se molesta y dice, no me bendijo, no me dio el trabajo que yo le estaba pidiendo, ¿dejó de ser Dios? No, Él es Dios para siempre. La Biblia nos cuenta de los muchísimos milagros que Jesús realizó sobre toda clase de enfermedades u otros hechos que beneficiaron a mucha gente, como el convertir agua en vino o alimentar a miles de personas. La Biblia nos recuerda muchísimos casos en los que Él manifiesta que es grande. Pero sus grandes hechos no solo fueron realizados sobre cosas terrenales, sino sobre espíritus diabólicos. Jesús se enfrentó muchas veces a los demonios, porque Él es Dios y toda potestad del maligno está sujeta a Él. Todo lo que Satanás hace, todo lo que los demonios puedan hacer, está sujeto en el marco de lo que Dios permite. Recordemos la gran historia de Job. Satanás atacó a Job hasta donde Dios se lo permitió. Hasta aquí vas a llegar, porque solo Dios puede poner límites a Satanás. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 5 versos 6 y 7, dice así la Escritura. En este pasaje se nos cuenta que un demonio le rogaba que no le estorbara. Un demonio rogaba a Jesús que no lo estorbara. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermanos,
los demonios siendo ángeles creados por Dios, ángeles desobedientes, ángeles caídos, pero son superiores a nosotros. Y por eso es que de manera natural nosotros tenemos temor a las fuerzas espirituales de maldad. Pero estos demonios, frente a quienes tenemos temor, huyen del Señor Jesús porque saben quién es Él. Él es grande, Hijo del Altísimo. Como lo anunció el ángel a María, este hijo tuyo será llamado grande porque es Hijo del Altísimo. Él es grande por su sabiduría. La Biblia nos dice que cuando tenía 12 años el Señor Jesús discutía con los doctores de la ley. Así nos lo cuenta el capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2 versículo 47 dice la Escritura: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 12 años, hermanos. Sabemos el momento en el que esto ocurrió, y es que el Señor Jesús había sido llevado por José y María, repito, 12 años de edad, a las fiestas tradicionales del pueblo en Jerusalén. Y todos llegaban al templo y ahí habían las fiestas establecidas en el Antiguo Testamento. Y cuando regresaban a Nazaret de Galilea, donde él se había criado, se perdió. José pensaba que venía con el grupo de María, María pensaba que venía con el grupo de José. Y cuando en algún momento se encontraron, se dieron cuenta que no estaba. ¿Y dónde está? Comenzaron a preguntarse, no lo encontraron en la caravana y tuvieron que regresar a buscarlo a Jerusalén. Y después de varios días, supongo que de angustia, hermanos y hermanas, yo creo que todos nosotros nos angustiamos cuando algún hijo se nos pierde. Y por algunas horas empezamos a buscar apoyo de todas las personas. José y María buscaron auxilio y no lo encontraron. Dice la Biblia que por varios días, hasta que por fin lo encontraron. ¿Haciendo qué? Discutiendo con los doctores de la ley en el templo. ¿Qué estaba discutiendo? La palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Óigame, no era una plática entre curiosos. No era una plática como la que tenemos en los tiempos de receso, en nuestros tiempos en nuestro centro de trabajo, hablar del mundo y de cualquier cosa. Era conversación sobre las cosas eternas de Dios. Y este niño, este pequeño, este adolescente de 12 años, provocó la admiración de los mayores, doctores de la ley. Yo creo que para nosotros la palabra doctor, cada vez que se menciona en términos intelectuales y le decimos, mi querido maestro, el doctor, ay, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cuánta sabiduría? Bueno, un poco de eso era lo que había en los doctores de la ley. Y Jesús mostró delante de ellos tremenda sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque Él es grande en su sabiduría desde la eternidad. Es Dios. Mostró mucha sabiduría delante de ellos. Y ellos estaban completamente admirados de eso, de todas sus respuestas. Ahora, siempre es importante lo siguiente: ¿de qué estaban admirados? No dice de sus preguntas. No era él el que preguntaba, era el que respondía. Porque dice la Biblia que ellos, los maestros, los doctores de la ley, se admiraban de las respuestas que este pequeño de 12 años les decía. Él era el de las respuestas. Él era el del conocimiento, porque Él es lleno de toda sabiduría. Y ahora que dicha, repito, hermanos, nosotros tenemos su palabra. Su sabiduría está en medio de nosotros, está frente a nuestros ojos. ¿Cuánto daño nos hacemos nosotros cuando rechazamos su palabra? Por pereza espiritual no la estudiamos, no la meditamos, no la conocemos. Y muchas de nuestras Biblias siguen nuevas en los estantes de nuestra casa. Bueno, sí, mire, esta Biblia me la regalaron hace mucho tiempo, la compré hace muchos años. Mire qué bonita que la tengo, ni siquiera la toco.
la sabiduría de Dios a nuestro alcance. Deberíamos movernos ahora mismo con sed, con hambre espiritual, a escudriñarla todos los días. La gente no podía encontrar una explicación a la sabiduría con que Jesús hacía las cosas y enfrentaba toda adversidad. Mire bien lo que nos cuenta el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 6, en el versículo 2. Dice la Escritura: muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Óigame, el Señor Jesús no fue reconocido como grande por la manera en que vestía. No hay ninguna señal en las Escrituras que se mencione que era su apariencia física, que era la imagen de su rostro, que era la manera en que se peinaba. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos esa debilidad. Muchas veces tratamos bien a la persona por la manera en que anda vestida. Anda como un doctor. Merece nuestro respeto porque parece una persona respetable por la manera tan elegante en que se viste. Y si no, pruébelo usted. Trate de salir algún día en la mañana por la calle mal vestido. Se le van a apartar. Uy, ¿quién sabe quién es este? Parece que anda pidiendo dinero o un mendigo. Porque hemos aprendido de modo humano a tratar a los demás por su imagen, por su apariencia. No nos dice la Escritura en ninguna parte que el Señor Jesús fue tratado como grande por la manera en que se vestía, sino por su sabiduría. Porque el poder de su presencia, de su carácter, irradiaba con solo el hecho de escucharlo hablar con tanta sabiduría y con el poder que emanaba de él sobre enfermedades y sobre toda fuerza demoníaca. La misma gente se admiraba y diciendo: ¿de dónde este hombre puede tener esa sabiduría? No podían imaginarse que es de su propio origen. Era el Mesías en medio de ellos. Era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en medio de ellos. El Señor Jesucristo también es presentado en las Escrituras como grande por su obra redentora. Lo más grande. Óigame, si el Señor fue grande por su sabiduría, grande por su obra, por su origen, grande por su palabra, pudo haber sido grande por todo eso, pero vino y se fue, se murió y quedó muerto. ¿Para qué su grandeza? ¿Sabe lo que es más grande en beneficio de nosotros? Su obra redentora. Su obra redentora que comenzó con su muerte. De nada hubiera servido su venida si no hubiese cumplido la parte más importante de su propósito: morir por todos nosotros. La Biblia nos lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Verdad que lo sabemos de memoria? Romanos 5, 8. Lo podemos decir, no mire su Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo demás puede ser grande, pero si Él, siendo grande, hubiera venido solo para dar un paseo por este mundo, y ustedes que son pecadores están condenados, así que vean cómo salen de eso, yo me voy, no hubiera sido lo más grande para nosotros. Así que además de su sabiduría, de su origen, de sus hechos, de sus prodigios, de sus milagros, de su autoridad, lo más grande es que nos rescató de la muerte eterna. Su muerte redentora, aun cuando seguimos siendo pecadores, que quiere decir, aun cuando seguimos siendo indeseables a los ojos de Dios, Él vino a este mundo para morir por nosotros. Y más grande todavía, su muerte es solo el comienzo. ¿Cuántas veces hemos estudiado aquí, hermanos y hermanas, que si Él hubiera venido a morir por nosotros y no se hubiera levantado de la muerte, igual hubiéramos muerto con Él?
pero además que murió, Él resucitó victorioso. Él es grande en su resurrección. Si Cristo solo hubiera muerto y se hubiese quedado bajo el dominio de la muerte, su sacrificio hubiera resultado en vano. Él venció la muerte mediante la resurrección. Y esa victoria suya es también nuestra victoria sobre la condenación eterna. La carta de Pablo a los Efesios dice así, Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muchos versículos de la Biblia dicen, y Jesús murió y resucitó. Lo interesante de el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, escribe aquí en este versículo, no dice Jesús resucitó, dice más, nos resucitó. Ya nos incluye a nosotros. Esta palabra es envolvente. No solo fue que Cristo resucitó por sí mismo, más allá de eso, al resucitar Él, nos resucitó a nosotros a una vida nueva, y esta vida nueva es para la eternidad. Su obra redentora tiene grandes resultados para nosotros. Vida nueva. Hermanos y hermanas, los que ya hemos creído en Cristo y hemos depositado nuestra vida total solamente en Él, solamente en el nombre de Cristo, disfrutamos de vida nueva. Y yo quiero advertir aquí que hay muchos religiosos en medio de este mundo. La mayoría de este mundo son religiosos, otros muchos que no lo son. Pero en toda nación abundan las religiones. Hay algunas naciones muy grandes todavía que tienen miles de religiones y miles de dioses propios. En la Escritura nosotros aprendemos que nuestro Dios es único. Solo Él es Dios. Y solo a través de Jesucristo Él ha establecido el único modo de alcanzar salvación por su gracia. Y esta salvación por su gracia nos da como resultado la vida nueva que disfrutamos en Él. No hay otro modo que ninguno de nosotros pueda alcanzar vida nueva fuera de Cristo. Romanos capítulo 6, en el versículo 4 nos dice la Escritura: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, hermanos y hermanas, yo creo que si alguna importancia tiene celebrar o no celebrar el nacimiento de Cristo, la importancia más grande es esta. ¿De qué sirve que tu Navidad sea alegre y a lo mejor llena de regalos? ¿Y qué Navidad tan bonita, llena de luces y de triquitracas y de religiosidad y de todo lo que tú quieras? ¿Qué Navidad más inolvidable? Y muchas veces nuestra Navidad es medida por la cantidad de recursos con que la celebramos. La gran cena, los regalos que recibí o los que pude dar a otros, y en lo que menos pensamos es en el significado espiritual o el beneficio que eso signifique para nosotros, para la eternidad. La mejor manera de entender la Navidad, que significa el nacimiento de Cristo, es de qué modo estás viviendo tu vida nueva. ¿Realmente tienes vida nueva en Cristo? Si tú no entiendes que la Navidad, que significa la natividad de Cristo, el nacimiento de Cristo, tiene que ver con tu futuro eterno, tú no has entendido la verdadera Navidad. Porque la verdadera Navidad te confronta con la realidad de tu pecado o con la realidad de tu nueva vida que solo en Cristo puedes vivirla. Aun cuando tenemos la nueva vida en Cristo,
Seguimos sometidos en un mundo de pecado, en una naturaleza carnal y pecaminosa. Y por eso esta vida nueva consiste en seguir librándonos todos los días, librándonos en la mano de Cristo, en el poder de Cristo, en la palabra de Cristo, en la realidad de nuestra vivencia con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos. La vida cristiana es para andarla. La vida cristiana no es solamente un cambio de pensamiento o un cambio de principios filosóficos o de lo que entendía o no entendía. Hermanos, es mucho más que eso. Es la manera en que vivo, la manera en que transmito y comunico valores a los demás, ejemplo a los demás. Y todo eso se traduce en una palabra muy bíblica, pero no siempre bien entendida: discipulado. Somos discípulos de Cristo en la constante tarea de discipular a más de alguna persona todos los días, cada uno. La vida nueva consiste en que el Señor nos ha hecho sus discípulos, salvos en Él, para reproducir su palabra en otros. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Y en eso consiste la nueva vida en Cristo. Nuestro testimonio frente al mundo debe mostrar la transformación total que Cristo ha operado en nuestra vida. Veamos bien lo que nos dice la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3 en el versículo 1. Dice así la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La vida nueva consiste, hermanos y hermanas, en hacer las cosas en el modelo de lo que está arriba. Arriba no en lo geográfico, como ya dijimos al comienzo, ¿no? Hijo del Dios Altísimo, el Dios que está tan alto que no está a nuestro alcance. No es eso. Dios Altísimo por la grandeza de su voluntad, de su palabra, de su carácter. Así que también así podemos entender lo de buscar las cosas de arriba, según Pablo lo describe en la carta a los Colosenses. Las cosas de arriba son los valores que nos presenta la palabra de Dios, que no son los valores carnales, la competencia, la deslealtad, el odio, el rencor, el pleito, las cosas por intereses humanos, el aprovechamiento de los otros por si me conviene, la envidia, el adulterio, la borrachera, los vicios, ¿cuántas cosas más? No, hermanos, esas son las cosas de abajo, la carne. Las cosas de arriba son los principios y valores de la palabra. Vida nueva, solo en Cristo, no en ninguna otra persona, no en ninguna otra religión. De hecho, no existe la palabra religión en la Escritura, solo existe un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, Dios encarnado. Solo de Él recibimos transformación para que en su nombre grande nosotros también alcancemos la grandeza de la vida nueva en Él. Y así también podemos obtener toda seguridad de su perdón. Hermanos, nosotros necesitamos todos los días ser perdonados delante de Dios. Nosotros no podemos limpiar por nosotros mismos nuestras bajezas, nuestras impurezas, esa malicia que siempre tenemos sobre algunos y quizás sobre nosotros mismos. Qué vida más necia la que yo tengo, qué vida más sucia, no vale para nada mi vida. No te menosprecies, porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y tienes que aprender a valorar tu vida como grande solo en Cristo, no fuera de Él. Por eso tenemos que asegurarnos de su perdón. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, así nos dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, escribe el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La voluntad de Dios es que no pequemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios es que no pequemos. Pero hermanos, pecamos. Está en nuestra naturaleza carnal y solo podremos librarnos de ella cuando ya muramos. Mientras no muramos y estemos en este mundo, en este cuerpo, seguiremos pecando. La voluntad de Dios es que no lo hagamos, pero lo hacemos. Y mientras lo hacemos, hay un abogado. ¿Sabe por qué Cristo es nuestro abogado? Porque para eso Él murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Y si viene Satanás y todos los recursos que él usa, puede ser tu amigo, tu vecino, un demonio, lo que sea, para acusarte, el Señor dice: un momentito, puede ser lo más malo que tú quieras que sea, pero yo morí por sus pecados, yo soy su abogado defensor. La voluntad de Dios es que no pequemos, pero cuando pecamos, Él es nuestro abogado y podemos venir con toda certeza, arrodillados, humillados delante de Él, para pedir perdón sabiendo que Él nos perdona. Seguridad en su perdón y por tanto seguridad de sus bendiciones, porque al Señor le encanta bendecirnos, darnos todo bien, hacernos disfrutar de toda su buena voluntad. Romanos 8:28, también de memoria lo sabemos, 8:28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los salvos en Cristo hemos sido llamados a sus grandes propósitos. Y lo mejor, lo que Dios quiere de nosotros es que nos mantengamos en pureza, en santidad, en rectitud delante de sus ojos, siendo perdonados constantemente por toda forma no grata a sus ojos de nuestra manera de vivir. Y cuando somos perdonados y somos gratos a sus ojos, no dudes que está dispuesto a bendecirte. Nosotros celebramos la Navidad no de acuerdo al paganismo de este mundo, no como una fecha en la que ya pasó, ya hasta el próximo año. No, hermanos, la Navidad es una celebración constante por el Señor Jesucristo, que no solo nació de modo físico como un niño en este mundo, sino que nos hizo nacer con Él a una vida nueva. La Navidad no solo tiene que ver con el nacimiento físico de Jesús, sino con nuestro propio nacimiento a una vida nueva por la gran misericordia que Él tuvo de nosotros, para que Cristo muriera por nosotros y así gozáramos de la gracia de su salvación eterna. El nacimiento de Jesús es la muestra más grande del amor de Dios para todos nosotros. Su nacimiento fue el comienzo de su sacrificio, que incluyó su dolorosa muerte y su gloriosa resurrección. Todo por amor a nosotros, de modo que ahora espera que le recibamos como Señor y Salvador para alcanzar su eterna salvación. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición maravillosa de sabernos salvos por la gracia de Cristo. Bendito tu nombre santo por esta palabra, Señor, que nos ayuda a entender en qué consiste la grandeza que el ángel anunció a María. Tendrás un hijo que será llamado grande, Hijo del Altísimo. Y tu palabra nos muestra cuál es la grandeza de ese Señor, que ahora también nos ha dado la grandeza de su salvación por gracia. Sigan orando, hermanos y hermanas. Yo quiero dar oportunidad a alguna persona que nos visita esta mañana, que está aquí entre nosotros y que todavía no está segura de su salvación en Cristo. Esta es la mañana, este es el momento en el que puedes encontrarte con el Señor Jesucristo. La salvación implica un encuentro personal con este Cristo anunciado en la palabra. Él es grande
y en medio de su grandeza decidió bajar a este mundo, en medio de los riesgos de la vida humana, solo para darte salvación. Acógete a la salvación en Cristo. Si estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo, dame una señal con tu mano. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregar mi vida a Cristo esta mañana. Dios te bendiga, jovencito. Ya vimos tu mano, Dios te bendiga. Alguien quiere decir, pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo, quiero ser salvo. No había entendido esto. Creí que era cambiar de religión, creí que era cambiar de iglesia, porque aquí hay gente que me cae más simpática que donde yo iba antes. No se trata de eso. Se trata de tu encuentro personal con Cristo. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Crees o no crees? Yo quiero creer, pastor. Ore por mí esta mañana. Levanta tu mano. Yo quiero creer en Cristo. Y con ello quiero entender que soy salvo delante de Él. Levanta tu mano esta mañana, que de manera que sea visible que estás recibiendo a Cristo. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Voy a cerrar con una invitación corta para la iglesia. Pastor, ore por mí, porque la verdad es que por mucho que la Biblia me enseña que Jesucristo es grande, no he podido lograr la dimensión de su grandeza y lo que eso tiene que ver conmigo. Quiero someterme más a la palabra, en una vida más consagrada a la Escritura. Yo quiero pedir al Señor que me ayude para que desde ahora y en todo lo adelante del año nuevo tenga yo más sed y hambre de su santa palabra. Levanta tu mano. Todos necesitamos crecer en Cristo. Dios te bendiga. Quiero crecer más. Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Una iglesia sedienta de la palabra de Dios. Quiero someterme más a la voluntad de Dios, crecer más, discipulando a otros. Hasta ahora, pastor, solo he querido ser discípulo de otros, pero ahora quiero empezar a discipular a otros. Si esa es tu oración, levanta tu mano juntamente conmigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Padre bendito, muchas gracias por la palabra que hemos recibido. Hemos sido exhortados en tu palabra y queremos pedir que tu Espíritu Santo nos conduzca en hacer tu voluntad cada día más, creciendo cada vez más, honrando tu nombre de un modo más visible a los ojos del mundo, porque el mundo necesita una iglesia que le muestre a Cristo en toda su dimensión espiritual y eterna. Bendito tu nombre grande y santo, en el nombre maravilloso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.